Saludos mis queridos hermanos de los grupos familiares de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Internacional en Atlanta. Bienvenidos todos aquellos que nos visitan virtualmente para juntos compartir de estos devocionales bíblicos y encontrar en estas historias de la palabra de Dios cosas que se aplican directamente a nuestras vidas en estos tiempos, porque así es la palabra de Dios, viva y eficaz. Seguimos estudiando el Éxodo y ya estamos en el número 17 de estos estudios. Espero que le hayan sido de mucha bendición y espero también que el de hoy igualmente lo sea. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por la bendición de estar en tu palabra en este día. Ayúdanos, Señor, a encontrar en ella lo que tú nos quieres decir. Gracias porque con la ayuda de tu Espíritu Santo, tu palabra tiene un significado maravilloso para nosotros, nos transforma, nos levanta, nos anima, nos instruye. Ayúdanos, Señor, a encontrar en ella lo que precisamente tú quieres que hoy aprendamos de ti y aprendamos aún de nosotros mismos en nuestras vidas. Así que nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues habíamos visto la persona de Moisés como líder, y para completar esta idea realmente nos adelantamos un poco con la historia cuando él cometió su pecado de desobediencia a Dios y de soberbia. Así que cronológicamente tenemos que irnos atrás un poquito para ver uno de los eventos más interesantes y quizás más conocidos del Éxodo. Está narrado ahí en Números capítulo 13 y es lo que tiene que ver con esos espías que mandaron a inspeccionar la tierra para saber qué es lo que está pasando con esta tierra prometida, la tierra de Canaán. Y vamos a ver el trabajo de estos espías, lo que ellos vieron, lo que ellos reportaron y las reacciones que eso trajo en el pueblo. Así que vamos a ver Números 13 del 1 al 3 y saltaremos entonces del 17 al 27. Dice así la palabra de Dios. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, y si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesai, Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes que Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual es la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Así que ahí está, 40 días inspeccionando, investigando, metido entre la gente de esos pueblos, tratando de pasar inadvertidos, y regresaron
regresaron con esta información y también con un fruto. Así que vamos a ver la pregunta 1. Según el versículo 1, ¿quién pidió que enviara espías a la tierra de Canaán? ¿De quién fue esa idea? Bueno, está claro en el versículo 1 que fue de Dios mismo. Quiere decir que no había nada malo en hacer ese viaje. Ellos estaban realmente obedeciendo a Dios sobre esta situación. Ahora la pregunta 2. Según el versículo 2, ¿qué debían de hacer aquellos espías? ¿Qué fue lo que Dios les mandó a hacer? Bueno, y dice que debían de reconocer la tierra que Dios les daba. Así que iban a reconocerla, a investigarla. Ellos iban a llegar, iban a tomarla, pero hacía falta quizás ese trabajo previo y Dios los envió a eso. Ahora fíjense esta pregunta, la 3. ¿Por qué fue importante que Dios les recordara que era la tierra que Él les entregaba? ¿Qué creen ustedes? Bueno, teniendo en cuenta lo olvidadizo que era ese pueblo, las veces que protestó contra Dios olvidando todo lo que Él había hecho, yo creo que era importante que ellos, cuando fueran a investigar esa tierra, se recordaran que es una tierra que Dios le había prometido, que se las iba a entregar. Quiere decir que eso era algo ya prometido, que ellos debían ir con la confianza de que solamente iban a mirar un regalo. Iban a mirarlo, vamos a decir, antes de recibirlo, pero iban a inspeccionar algo que Dios mismo le está dando. Y pienso también, quizás ustedes están de acuerdo, que la idea de Dios era que cuando vieran los obstáculos, porque definitivamente, como vamos a ver, vieron también que todo no era color de rosa y había situaciones que habían que enfrentar para tomar aquella tierra, para recibir aquella tierra. Recordaran, bueno, están estos obstáculos, pero estos Dios nos los dio. Es la tierra que el Dios Todopoderoso me está entregando. Por consiguiente, tranquilos, vamos a investigar y llevar de vuelta el informe. Ahora, en los versículos 2 y 3 vemos que el grupo de espías estaba formado por príncipes de cada tribu de Israel. Así que estaban representadas las 12 tribus con líderes de cada uno de estas tribus. Dice príncipes. ¿Podríamos sugerir algunas razones por las que Dios decidió hacerlo así? Y son sugerencias, porque eso no está en la Biblia, ideas. Bueno, creo que de esa manera toda la nación estaba representada. Estaba demostrándose que no había preferencias de Dios, sino que todo el mundo estaba allí representado. Y fíjense que era alguien de confianza de cada grupo, un líder, alguien reconocido, de manera que cada cual recibiera de ellos, de cada uno de su grupo, una información directa, no lo que dijo este que le dijo al otro, algo directo. Y eso nos recuerda a que cada uno de nosotros debemos de compartir a nuestro grupo una buena noticia de información. Vamos a decir que en nuestra tribu, de cada uno de nosotros está formado por nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo o de estudio, nuestros vecinos. Y vamos a decir que nosotros somos una especie de espías que hemos sido enviados a una promesa preciosa y podemos regresar donde nuestra gente y decirle las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. ¿Se podrá aplicar así? Pues yo creo que sí. Era responsabilidad de estos príncipes llevar a sus grupos, a sus tribus, la información fidedigna de lo que ellos vieron. Y a nosotros nos corresponde compartir con nuestro grupo, y recuerden que el círculo de nosotros, de grupo de cada uno de nosotros, es distinto, inclusive los esposos. Si ya el esposo trabaja en un lugar, ya eso es parte del círculo del esposo, no de la esposa. Y ahí ese esposo o ese hombre tiene responsabilidad. Nuestros hijos están en nuestra casa, somos parte del círculo de ellos, pero los amigos de la escuela, toda esa gente que está allí son parte de su grupo. Y cada uno de nosotros tiene un mensaje que compartir con ellos, un mensaje positivo de lo que Dios nos ha entregado. En nuestro caso, en la misión nuestra es lo que Dios nos ha entregado en cuanto a la vida espiritual, es la vida eterna y tenemos la responsabilidad de compartirlo. Hemos sido enviados. Dios envió a estos espías y después ellos vinieron a sus grupos, a sus tribus a compartir lo que vieron. Nosotros hemos sido enviados también a nuestra familia, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo y de estudio, a compartir lo que hemos experimentado.
y es la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Diga amén, póngalo ahí si quiere. Bien. Pregunta 5. En los versículos 18 al 20, Moisés les explica lo que deben de observar para informar después. Y vemos ahí que Moisés va al detalle, fíjense en la tierra, en las ciudades, si son casas de campaña, si son todos los detalles. Y la pregunta es esta, ¿habrá sido esto falta de fe de Moisés, el querer investigar tanto? ¿Serán amuralladas? ¿Serán cuánta gente son? Chequen, ¿será eso falta de fe? Bueno, yo creo, y esto es personal, que usted puede tener una idea distinta, creo que depende de la intención con que Moisés lo hizo, y realmente Dios conoce el corazón, ¿verdad? Si era solamente para obedecer al Señor y hacer una inspección y después compartir con el resto qué es lo que estaban viendo, eso era lo que Dios le había mandado hacer, informar sobre eso, sin duda no había problema. Pero si en su corazón había preocupación y estaba temeroso y a ver qué vamos a hacer, cómo vamos a enfrentar eso, olvidándose que Dios sí le había entregado ya esa tierra, quizás entonces sí fue falta de fe. Pero yo creo que no, porque si hubiera sido eso y el Señor conoce las intenciones del corazón, sin duda Dios se lo hubiera dicho, actuaste mal. Pero no fue así este caso. Quiere decir que me parece que no. Y realmente no creo que falta de fe informarse acerca de lo que Dios tiene para nosotros. Y claro, pero si el espíritu es de temor, es de preocupación, qué va a pasar, etcétera, etcétera, pues quizá hubiese sido falta de fe. Pero no creo que este es o fue el caso. Ahora la pregunta 6 para aplicarla ahora. ¿Cómo podremos estar informados sobre el lugar prometido por Dios para nosotros? El lugar que Dios les prometió a este pueblo fue una tierra prometida en Canaán, y la forma en que ellos fueron informados fue mandando espías. En el caso nuestro tenemos prometido una vida eterna, tenemos prometido un nuevo lugar, un cielo nuevo, una tierra nueva, una nueva Jerusalén para nosotros en la eternidad. Ellos mandaron espías. ¿Cómo nosotros podemos investigar? ¿Podremos mandar un espía allá al cielo y que después nos regrese? No creo, no, pero ¿habrá alguna forma? Claro que sí, a través de las descripciones maravillosas de esas promesas que están en la palabra de Dios. Sí tenemos un informante, se llama el Espíritu Santo de Dios. Y Él usa la palabra de Dios para decirnos lo que nos espera. Y lo que nos espera es bueno. A pesar de que todo el mundo comparecerá ante Dios, nosotros tenemos abogados delante de Dios. Amén. Los que pusimos la fe en Jesucristo, hemos sido perdonados de nuestros pecados. Y miramos ese futuro con tanto optimismo, esperando esa promesa. Y el Espíritu Santo, a través de su palabra, nos enseña y nos recuerda y nos dice cómo eso será. Eso está ahí, eso está profetizado y podemos ir a la palabra y enterarnos, ser informados. Y eso ayuda. Y eso ayuda. Y hay una realidad, el caso nuestro es muy distinto, porque esa tierra fue entregada por Dios, pero había que conquistarla con la espada en la mano. El caso nuestro, ya Cristo la conquistó por nosotros, Él murió en la cruz, se resucitó, así que nosotros no tenemos que conquistar nada. Tenemos que vivir en fe y en esperanza, sabiendo que vamos a recibir esa promesa. Y en ese camino debemos vivir en obediencia, claro que sí, glorificando a Dios, buscando su voluntad, pero eso no es para ganar la tierra prometida, ya vamos a decir, la vida futura, la vida eterna, ya eso está ganado y es algo que el Señor nos ha regalado por su gracia a aquellos que hayamos puesto la fe en su Hijo Jesucristo. Amén. La pregunta 7, en los versículos 26 y 27. Vamos ahí, versículos 26 y 27. ¿Cómo fue el informe que trajeron al pueblo aquellos espías? ¿Cómo fue ese informe? Hasta ahí. Muy positivo. Efectivamente, lo que Dios había dicho es cierto. Es tierra donde fluye leche y miel. Y mostraron aquellos racimos de uva maravillosos para demostrarlo. Así que fue un informe positivo. Hasta ahí. Vamos a seguir leyendo ahora, esta vez, no se me adelante. Y yo creo que, bueno, igualmente, el informe que tenemos en la palabra de Dios de lo que vamos a recibir es más que positivo en lo que nos espera a los hijos de Dios. Por eso vivimos en esperanza, una esperanza segura, y vivimos confiados y tranquilos esperando ese momento. Muy bien, seguimos. Número 13,
28 horas hasta el 33. Más el pueblo, ahí sigue el informe. El informe, le hicimos un break ahí, pero el informe sigue. Más el, pues un pueblo, como si está así, fluye leche y miel, pero miren lo que está pasando. Más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Mira cuánta gente hay, cuántas tribus. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él, bueno, Caleb y Josué eran parte de los espías, los demás, los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. No langostas estas que se comen el marisco, no, como langosta es un insecto. Como langostas, y así les parecíamos a ellos. Wow. Aquí en este informe hay dos versiones. La de Josué y Caleb y la del resto de los espías. Dice, en el pregunta 8, en este pasaje, ¿qué fue lo que la mayoría de los espías informaron, además de lo bueno de la tierra y su fruto? ¿Qué fue lo que informaron? Bueno, lo fuerte que es la gente allí, que las ciudades estaban fortificadas y la cantidad de tribus que había allí para defender aquellas ciudades. Así que lo que vieron fueron dificultades y problemas nada más. Pero en el versículo 30, Caleb dice que hizo callar al pueblo para decir lo que debían de hacer y para poseer aquella tierra. Pregunta 9. ¿Por qué creen que lo hizo Caleb? Bueno, el informe se estaba moviendo hacia las dificultades y no hacia el objetivo, que era la tierra prometida, y él quiso como cortar. No, sí, es verdad, pero vamos, que esto ha sido prometido. Definitivamente aquella gente estaba perdiendo la visión de una tierra hermosa que Dios les había dado y que solamente iban a tener allí a conquistarla. Dios ya se la había entregado. Y él, al ver que cómo se estaba desviando la situación, pues interrumpió para poner la gente en perspectiva. Vamos a tomarla. Y eso, hermanos, puede pasarnos a nosotros también muchas veces cuando perdemos la visión de quiénes somos, a dónde vamos, la misión que Dios nos ha dado, y nos podemos a ver otras cosas y obstáculos y pesimismo y cosas así. Podemos perder la visión y alguien tiene que, como Caleb, hacernos abrir los ojos y decir, claro que hay problemas, donde no hay problemas, pero vamos hacia adelante. No podemos perder la visión. Ahora, en el versículo 31, la pregunta 10, ¿qué quedó claro sobre lo que pasaba en el corazón de los espías? ¿Qué se quedó claro allí? Que habían sido vencidos por el miedo y por la falta de fe, la falta de visión del Dios que ellos tenían. En los versículos 32 y 33, la pregunta 11, ¿dónde se ve que aquellos espías tenían puestos los ojos? No está claro, ¿dónde tenían puestos los ojos ellos? En los problemas que tenían que enfrentar y no en el Dios todopoderoso que tenían. Se veían a sí mismos como insectos delante de aquella gente, delante de aquellos problemas. Se olvidaron de que eran realmente pueblo de Dios y que Dios estaba con ellos. Ahí ellos tenían puestos los ojos, erróneamente, cosa que nosotros jamás debemos de hacer. Ahora, en el versículo 32, vemos a los espías hablando mal sobre lo que vieron entre la gente del pueblo. Ahí vemos que estaban hablando entre el pueblo. Pregunta 12, ¿cuánto daño pueden hacer las murmuraciones negativas en una congregación? Bueno, mucho daño. Cuando se transmite temor, falta de fe, pesimismo, críticas, problemas sin solucionar. Y eso fue lo que ellos hicieron entre el pueblo, diciendo, pero eso es una locura, aquella gente es tan fuerte, aquellas ciudades están
están fortificadas. Éramos como insectos delante de esa gente. Y esas murmuraciones entre la gente fue lo que ellos hicieron entre el pueblo. Y eso hizo que el pueblo reaccionara mal. Bueno, un pueblo problemático, ¿verdad? Que fácilmente quitaba los ojos de Dios y lo veía en los problemas. Pues le escucharon a sus príncipes. Bueno, la mayoría de ellos no escucharon a Josué y a Caleb, parece. Vamos a ver los versículos 11. Vamos al capítulo 14, versículos del 1 al 11, ¿ok? Números 14 del 1 al 11. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. En vez de regocijarse, ¿verdad? Por la noticia de que era una buena tierra. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Wow, palabra increíble, ¿verdad? Pensar que muchas veces en la iglesia nosotros nos comportamos parecido. Pregunta 13. De nuevo vemos a un pueblo flojo en la fe que se deja llevar por el temor, dejando a un lado todas sus experiencias con un Dios poderoso y fiel. Pero en el versículo 6 y 9, estos dos espías, ¿cuál fue la posición que adoptaron Josué y Caleb? Bueno, se indignaron ante aquella posición cobarde, al punto que ellos rompieron su ropa delante de ellos. Y en el versículo 8 vemos que ellos afirmaron con toda fe que Dios les iba a entregar aquella buena tierra, como había prometido. Fíjense que están recalcando qué cosa: la buena tierra, no la gente poderosa, no las ciudades, no las murallas, no la gente que si son grandes, que si son de... No, están enfatizando la buena tierra, lo positivo. Dios nos las va a entregar. Y le declaran al pueblo que esa actitud de rebeldía que ellos están tomando es contra Dios, es pecado. Quiere decir que están siendo muy maduros espiritualmente aquí Caleb y Josué. Están viendo las cosas como son, como un hijo de Dios debe ver las cosas en realidad. Ahora, en el versículo 9, Josué y Caleb afirman que se comerán a los habitantes de aquel lugar como a pan, cuando los demás espías se veían como insectos delante de ellos. ¿Ven la diferencia? Pregunta 14. ¿Qué razón vemos en el texto para que tomaran una actitud tan distinta? Los demás espías somos insectos. Ellos nos van a pisar, nos van a acabar con nosotros. Josué y Caleb, eso es pan comido. Nos los vamos a comer como si ellos fueran pan. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, creo que ahí en el versículo 9 es clave la expresión: con nosotros está aquí Jehová. Sin embargo, Jehová no está con ellos. Ellos están solos y con nosotros está Jehová. Y qué maravillosa esta actitud. Si Dios está con nosotros, no hay un enemigo grande. No hay un enemigo que no se pueda vencer. Porque la victoria es de Dios. Él tiene todo el poder. Y si Él está conmigo, bueno, pues la victoria también es mía. Quiere decir que definitivamente esa visión clara de que Dios estaba con ellos fue lo que hizo que Josué y Caleb tuvieran tan diferente versión del asunto. Igualmente nosotros los cristianos podemos sufrir
de estar mirando nada más que problemas y pesimismo y andar con miedo y con pánico y todas estas cosas, porque estamos mirando los problemas y no estamos recordando al Dios que está con nosotros y lo que ha hecho ya ese Dios que está con nosotros. Y no podemos, hermanos, de ninguna manera caer en ese error. Y la última pregunta, en el 15, ahí en el versículo 10, ¿qué pudieran sufrir quienes deciden decir la verdad cuando esta no es popular? Bueno, la violencia, cuando la mayoría está en el error y una pequeña minoría, y a veces uno solo, dice la verdad, pues puede haber violencia. Fíjense que lo querían apedrear, querían matarlos a pedradas. Y la oscuridad siempre se resiste a la luz. Y es verdad, ellos estaban en minoría en contra no solamente de los demás espías, pero ahora en contra tenían a todo el pueblo, donde las murmuraciones ya había trabajado para mal. Pero ellos estaban dispuestos a pagar el precio que tuviesen que pagar por decir la verdad y no callar. La iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesucristo ha sido siempre así. No de cobardes que callan, sino de valientes que dicen la verdad del Evangelio. Y es probable que muchas de las cosas que predica la iglesia basada en los Evangelios y el mensaje de Jesucristo no es popular, no es inclusive políticamente correcto. Pero la iglesia de Jesucristo tiene que predicar la palabra de Dios. Tiene un mensaje específico que dar. Jesucristo murió por nuestros pecados y todo aquel que ponga la fe en Jesucristo es salvo. Y las personas que vivan en su pecado, cualquiera que éste sea, y no se arrepientan, están perdidos. Y hay un solo camino, que se llama Jesucristo. Y si ese mensaje cae mal a algunas personas, pues no debemos callar. Tenemos que pagar el precio que sea necesario. Ahora, Dios quiera que nosotros nunca tengamos que enfrentar a Dios, porque ahí se dice que la gloria de Dios se manifestó. Y vemos la palabra, la boca de Dios, la voz de Dios, sí, hablando de cómo se siente con aquel pueblo tan falto de fe, tan rebelde. Y Dios quiera que ninguno de nosotros tenga que escuchar ahí en su corazón una voz de Dios ahí redarguyendo nuestra mente y nuestro corazón, diciéndonos que estamos mal. Que estamos actuando no conforme a su palabra, sino estamos actuando con miedo, que estamos olvidándolo a Él, que estamos haciendo las cosas mal hechas, caminando con temor, con la visión perdida. Y bueno, lo cierto es que muchos de nosotros en algún momento en la vida que hemos estado actuando mal en algún aspecto, la palabra de Dios nos ha redarguido, el Espíritu Santo nos ha tocado, nos ha dicho estás mal y hemos tenido que reaccionar. Esa es la actitud correcta del Hijo de Dios. Cualquiera que es parte del pueblo de Dios que ha puesto la fe en Jesucristo puede caer en errores, puede sentir el pánico, puede quitar los ojos del Señor y ponerlo en los problemas. Pero cuando el Señor nos habla tenemos que tener los ojos abiertos y recordar que Él nos ama y como Padre nos disciplina, pero nos quiere levantar y restaurar. Es lo que Él quería hacer con ese pueblo. Bueno, con razón más adelante, porque la historia del pecado de Moisés vino después. Ya Dios quería salir de ese pueblo para no consumirlo con su ira. Pero el Señor no va a hacer eso con nosotros, Él nos ama. Pero definitivamente muchas veces sufrimos las consecuencias de nuestro pecado. Y bueno, pues hasta aquí esta devocional bíblico. Continuamos, ya estamos llegando al final. Estamos acercándonos a esa tierra prometida, al río Jordán. La tierra prometida está del lado allá del Jordán. Y seguimos buscando en esta palabra maravillosa, en esta historia tan interesante, aplicaciones para nuestra vida. Así que Dios les bendiga mucho. Tengan un día muy, muy bendecido.